Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a una sesión de diálogos en tiempos complejos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para los que no me conocéis, lo primero, os voy a tutear porque llevamos muchas tardes juntos hablando de distintos temas que consideramos muy relevantes en el momento que estamos pasando. Para los que no me conocéis, soy Carola Arbolí. Os tuteo, soy la directora de los programas nacionales de la unidad de IEXEL, de Executive Education en el IE. Es un placer para mí liderar, o no liderar, porque no lo voy a hacer, sino moderar una nueva sesión, esta vez con dos de los profesores más destacados del área de financiera y del área de economía de la institución, que van a hablar de qué nos deparará el destino, por decirlo de una manera, desde el punto de vista económico, en esta era que vamos a vivir, que es una era, no sabemos si pre, post o durante COVID. Las dos personas que tengo el honor de acompañar, a las que tengo el honor de acompañar, son Juan Carlos Martínez Lázaro e Ignacio de la Torre. Aparecen aquí en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Juan Carlos es profesor del IE, es profesor a tiempo completo de la institución en el área de entorno económico. Su foco, digamos, su foco académico y de investigación está muy centrado en temas de política y economía internacional. Él ha ocupado distintos cargos directivos dentro de la institución. Ha sido director del área de publicaciones, ha sido director del Executive MBA, ha sido director del área de formación in company y en estos momentos su dedicación esencial es la docencia. Juan Carlos es licenciado en Economía y tiene un máster en esta institución, en el IE. Por otra parte, nos acompaña Ignacio de la Torre. Ignacio, un placer tenerte aquí con nosotros. Él es profesor asociado del IE, es decir, no es profesor a tiempo parcial, pero es el director de nuestros másters en finanzas. Su posición profesional la desempeña en Arcano, donde es socio de la empresa, y sus actividades previas a estar en Arcano siempre han estado relacionadas con el mundo de la banca privada en organizaciones como Deutsche Bank o USB. Ignacio, además, es también licenciado en Derecho, licenciado en Economía y es doctor en Historia, que para mí es lo más interesante de todo. Porque, como sabéis, los que nos estáis viendo, en el IE, si algo es relevante, es que conectamos las humanidades, en la que enclavamos la historia con la realidad del mundo de las empresas, aparte de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Ignacio además hizo su MBA en INSEAD y tiene otro rol que también es el segundo que más me gusta, y es que es fundador de la ONG Financieros Sin Fronteras, es decir, que también tiene un destacado componente, digamos, de propósito. Yo, si os parece, después de esta presentación y agradecimientos, quiero agradecer a todas las personas que están fuera de mi pantalla, pero que veo que van entrando de todas partes del mundo. Veo que hay gente de Latinoamérica, gente de distintas regiones de nuestro país. Bienvenidos, espero que tengamos una jornada muy fructífera, interesante y divertida. Sin más, voy a atacar con la primera pregunta. Y va para ti, Ignacio. ¿Qué piensas que va a pasar con la economía española en este contexto post-COVID? Yo creo que la economía entre el primer y segundo trimestre va a caer 30 puntos, que para compararlo más o menos estamos hablando que en el año 36 cayó 22 puntos el PIB. Es decir, va a ser una situación dantesca muy parecida a la que se vive en una guerra mundial. Vamos a empezar a recuperar crecimiento a partir del tercer trimestre y acabaremos el año cayendo en 13 puntos. Es decir, que caeremos menos que en el 36 y más que en la revolución del 68, de 1868. Va a ser la segunda mayor contracción de PIB en los últimos 200 años. Es decir, que va a ser una situación muy intensa, muy negativa, pero con una gran diferencia frente al año 2008.
La diferencia es que esta crisis va a durar menos que la del 2008. Vamos a recuperar el PIB hacia enero o febrero del año 2023, es decir, que la crisis va a durar 2 años y medio. La anterior crisis duró 10 años. Y el motivo, de una forma sencilla para explicarlo por qué es así, es porque la economía al final es como un cuerpo. El corazón es el banco central y su misión es bombear sangre, especialmente cuando detecta que los músculos están enfermos. Nosotros somos ciudadanos, somos empresas y necesitamos que alguien traiga esa sangre hasta nosotros, en forma de masa monetaria. Si alguien son los bancos, ¿no? Si los bancos transmiten la sangre, el cuerpo sufre menos. Bueno, en el 2008 no solo no transmitían la sangre, sino que drenaron sangre. Quitaron 30 puntos de PIB de crédito de la economía y por eso fue tan dura la crisis. Esta vez la banca es solvente, esta vez la banca es líquida y por eso creo que va a ser una duración de una crisis pues muy inferior a la que vimos anteriormente. Juan Carlos, ¿algo que añadir? A mí me has dejado muerta con discusión. Bueno, es que tampoco se trata de lo que Nacho ha hecho ha sido un análisis muy riguroso de lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no? Comparado con otros periodos históricos. Y bueno, es cierto, realmente vamos a vivir algo, estamos viviendo algo absolutamente desconocido, pero no solamente en España, sino a nivel mundial, ¿no? Las figuras que estamos viendo en España pues son fácilmente comparables, punto arriba, punto abajo, con las que están subiendo otras economías de nuestro entorno, ¿no? Yo lo que veo de esto son dos grandes problemas, ¿no? Es cierto y coincido con Nacho en que todo apunta a que la crisis va a ser menos duradera precisamente por eso, por el cambio que ha habido absolutamente en la política monetaria, pero también el cambio que ha habido en la política fiscal, ¿no? La política fiscal en Europa pues, se ha hecho algo totalmente distinto, o sea, está haciendo algo totalmente distinto a lo que se hizo a partir de 2000, especialmente 2010, cuando empezaron a aplicarse esas políticas de austeridad que tanto daño nos han hecho. Ahora la consigna de la Unión Europea es todo lo contrario, ¿no? Cualquiera que vio lo que ocurrió antes estaría ahora perplejo, ¿no? Gasten todo lo que tengan que gastar, no hay ningún problema, tiempo habrá de ajustarnos. A mí lo que me preocupa es lo que va a ser el ajuste posterior, porque, bueno, nuestros niveles de endeudamiento pues van a crecer de forma absolutamente brutal. Tendríamos que irnos a finales del 19 para encontrar seguramente niveles de endeudamiento parecidos a los que vamos a obtener, a los que vamos a tener, y cómo vamos a ser capaces de gestionar esa deuda en el futuro, creo que va a ser la clave, ¿no? Sobre todo cómo esa deuda pues, nos puede limitar futuras políticas de crecimiento a tener que atender, pues, en primer lugar, al pago de la deuda, ¿no? Yo creo que esa es la gran o la parte mala de esta historia, es decir, nos vamos a recuperar rápido, las políticas monetarias y fiscales son distintas, pero la herencia que vamos a tener pues también va a ser, me temo, que más difícil de gestionar. Quizá lo bueno es que todos vamos a estar iguales, pero yo no sé si estar, ¿cómo es eso? De en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Yo creo que tampoco vamos a ser nosotros los tuertos, pero vamos a estar muchas economías de Europa y muchas economías desarrolladas en una situación similar a la nuestra. Respecto, hablas de Europa, Juan Carlos, os pregunto, ¿qué otros países cuáles son los países de la Unión Europea que vosotros pensáis que van a ser capaces de tirar de este motor, de conseguir que haya cierto grado de estabilidad y que nos ayuden a los que vamos a estar más perjudicados a salir en mejor medida, ¿no? Nacho, contesto yo. Nacho, ¿hablas tú o...? Contesta tú, Nacho. Sí, porque Nacho yo creo que se ha quedado congelado. Sí. Perdona, es que yo no escucho a Juan Carlos, entonces no sé muy bien. Te escucho a ti, pero no escucho a Juan Carlos. Vale, pues te replanteo a ti la pregunta, Nacho. Estábamos hablando de, Juan Carlos ha un poco de alguna manera refrendado lo que tú has comentado, ha hablado de las políticas fiscales tan potentes que se van a aplicar en toda Europa y cómo eso nos va a perjudicar desde el punto de vista de la deuda en nuestro país. Y yo le preguntaba a él, te lo pregunto a ti, ¿cuáles crees que van a ser los países en Europa que van a tirar del carro en estos momentos y que van a conseguir que los demás podamos salir más o menos? ¿Y qué nos van a pedir a cambio? ¿Qué nos va a pedir Europa a cambio de darnos soporte en estos momentos? Va a haber una crisis asimétrica y una recuperación asimétrica. Los países que tienen un componente menos cíclico en su economía van a permitirse pues, ver contracciones de PIB más cercanas a 6-7 puntos. Por ejemplo, Alemania o Holanda. Países que dependen más del turismo van a ver contracciones más cercanas a 12-13 puntos, como Italia o España. La recuperación va a ser asimétrica también, porque los países que han hecho los deberes los años buenos y han equilibrado sus cuentas públicas
ahora pueden hacer estímulos fiscales más importantes y podrán salir antes de la crisis. Aquellos que hemos hecho populismo con las votaciones y tenemos déficits estructurales, o sea, déficit con independencia de cómo está el ciclo económico, pues ahora no tenemos capacidad para estimular la economía y lo vamos a sufrir en forma de mayor paro, para que entendamos los votantes las decisiones que tienen, lo que hacemos con nuestros votos a uno u otro partido, ¿no? A partir de ahí, a todo el mundo le interesa que todos salgamos adelante, porque si los españoles volvemos a comprar coches, pues eso no es malo para Alemania y por eso se están instrumentando pues, vehículos de solidaridad norte-sur, porque en el fondo nos interesa a todo el mundo, al sur y al norte. Lo que nos van a pedir a cambio va a ser cosas muy elementales. Si tú ingresas 2.000 euros y te gastas 3.000 y pides ayuda a un banco, no te va a decir te doy el dinero y sigues gastándote 1.000 más. Nos van a pedir equilibrar nuestras cuentas. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Como contribuyente español me parece buenísimo que la zona monetaria nos obligue a no hacer tonterías con las cuentas públicas y que a cambio de que vayan a inyectar una cantidad ingente de dinero en España nos pidan ser responsables y eso va a pasar pues, por reducir los gastos públicos e incrementar los ingresos vía más impuestos. Y de nuevo nos va a volver a poner delante de la piel la diferencia entre el populismo, que es prometer cosas con una solución sencilla, y la realidad de la vida, que en realidad siempre es más compleja, ¿no? Eso va a ser clave. La segunda consideración es qué vamos a hacer con nuestra deuda, ¿no? 110 puntos de PIB. Yo, cuanto más pienso en esto, más creo que vamos a ver políticas muy parecidas a las que se observaron tras la Segunda Guerra Mundial. Políticas de yield control, donde una vez que equilibremos las cuentas, los bancos centrales van a intervenir masivamente en los mercados de bonos para provocar que los tipos de interés reales, netos de inflación, sean negativos y a partir de ahí generar inflaciones al 3%, con lo cual las economías crecerán al 5% en términos nominales y si permites que España esté creciendo al 5% 10 años, te crece un 50% el PIB y la deuda la bajas del 110 al 70. Así se pagó la Segunda Guerra Mundial, así se pagó la Primera Guerra Mundial, así se pagaron las guerras napoleónicas y creo que esta va a ser la solución que se va a implementar pues, a partir del año 2023-2024, ¿no? Con lo cual tiene enormes implicaciones para los ahorradores, ¿no? Os pregunto, Juan Carlos, respecto a las medidas fiscales específicas que pensáis que se vayan a aprobar en España. No sé si ha llegado ya algún globo sonda, me imagino que sí, concreto. ¿Cuáles van a ser y cómo nos van a impactar a las distintas rentas de nuestro país? Vamos a ver, medidas fiscales tenemos que dividirlas en medidas de gasto y medidas de recaudación o de impuestos, ¿no? Medidas fiscales, el Gobierno tiene una agenda de gasto, ya la tenía antes de esto y la está incrementando. Hemos visto cómo la renta mínima se ha aprobado en un tiempo prácticamente récord, como ya está siendo percibida por un importante número de beneficiarios. Y, por supuesto, pues todos los gastos sanitarios, más todos los gastos de los ERTES, es decir, todo eso nos va a llevar a un escenario de gasto pues muy, muy importante. ¿Cómo vamos a cuadrar ese escenario de gasto? Pues, evidentemente, en el momento en que la recuperación empiece, las arcas públicas empezarán a recuperar parte de la ingente cantidad de ingresos que están perdiendo en este momento, pero probablemente eso no va a ser suficiente y vamos a vernos abocados a subidas de impuestos. Subidas de impuestos que, por otro lado, ya estaban de alguna manera previstas, planificadas y estaban en la agenda en el momento que hubiera habido unos presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, están esas figuras impositivas, que si la famosa tasa Google, las transacciones financieras, algunos impuestos probablemente medioambientales nuevos, pero seguramente vamos a ver un ajuste en impuestos en sociedades y también ajustes en el impuesto a la renta, algo que de alguna manera ya también venía, ¿no? El problema es que muchas veces las subidas de impuestos en momentos de caída de la actividad económica pues suelen ser contraproducentes y tal vez pues puedan llevar a una mayor contracción de la actividad económica, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, pero me temo que los tiros van a ir por ahí. Al final, yo creo que todo esto es mucho más simple, ¿no? Nacho lo decía perfectamente, vamos a tener que reducir nuestros gastos, tal vez no este año ni el siguiente, pero en algún momento habrá que empezar a cometer ese ajuste en las cuentas públicas de reducir gastos y vamos a tener que buscar ingresos. Al final, todas las medidas de ajuste pues van por ese lado, ¿no? Reducir gastos en la medida con más o menos intensidad y buscar nuevas fuentes de ingresos para las administraciones públicas, puesto que van a tener que conseguirlos para poder mantener los flujos de gasto previstos en los próximos años sin incurrir en esos niveles de déficit tan abultados que
en este momento vamos a tener y que hemos venido teniendo también en los años anteriores, ¿no? A mí no me preocupan los niveles de déficit de los que podamos incurrir este año, no es que no me preocupe, lo que me preocupa es por qué no hemos sido capaces de reducirlo en los 6 años de crecimiento que hemos tenido, ¿no? Incluso que el año pasado pues, nuestro descuadre en las cuentas públicas no solo no se redujo, sino se incrementó, cuando la economía española estaba creciendo todavía a tasas pues, del 2%. Vale, aquí me gustaría que me comentarais una paradoja que veo, y es que si de alguna manera al incrementar la presión fiscal eso no es bueno para el movimiento de la economía, por decirlo llanamente, esto nos llevará a unas situaciones sociales que no van a ser las mejores, con lo cual puede haber un incremento del populismo o un incremento del descontento social. ¿Cómo veis que y políticamente puede impactar estas medidas fiscales que al final pueden provocar una situación económica peor, con lo cual menos consumo, más desempleo y más desencanto? Nacho, para ti, no sé si me has oído. Sí, te he oído. A ver, de entrada yo creo que el COVID lo que ha mostrado es la ineptitud total de los populistas a la hora de gestionar un país, ¿no? De los países gestionados por populistas es donde más ha triunfado el virus, donde más gente ha muerto, y al final la gente lo que valora, yo creo, es uno, vivir, y segundo, tener un trabajo, ¿no? Y el populismo ha demostrado ser un fenómeno un buen antídoto a esos dos deseos del ser humano, ¿no? Gente como Bolsonaro, como Duterte, como Trump, como Johnson han sido perfectos inútiles gestionando esto, y yo creo que eso va a provocar, en mi opinión, que se plantee 2 veces alguien a la hora de quién vota, ¿no? La segunda consideración es que las respuestas fiscales que se van a dar a la crisis son inyecciones masivas de dinero durante este año, el año que viene y el siguiente. En España pueden llegar 13 puntos de PIB, que es ingente, y en parte gracias a la solidaridad de nuestros socios europeos, ¿no? Si a partir de ahí alguien cree que con el populismo vamos a conseguir un resultado político o económico mejor, no tiene más que ver lo que ha ocurrido en Grecia o en Italia para darse cuenta cómo las medidas populistas no se han aplicado, han funcionado mal y ha tenido que recular, ¿no? Con lo cual yo creo que al final las ideas populistas, cuando intentas implementarlas, al final lo que provocas es subidas de la prima de riesgo. Al subir la prima de riesgo provocas pagar más a tus acreedores, o sea, al Banco Central Europeo y a los fondos internacionales, y tener menos dinero para gasto social. Es algo para plantearse 2 y 3 veces, y lo que más va a hacer el crecimiento económico, lo que lo va a generar va a ser precisamente los estímulos fiscales que nos van a llegar por parte de nuestros socios y, por otro lado, las medidas de apoyo que tienen con el Banco Central Europeo. Son estímulos que son más o menos el triple de importantes que el año 2009, los monetarios, y el doble de los fiscales, ¿no? Y eso va a ser un mundo mucho mejor para nosotros que un mundo de mentiras y de explicaciones sencillas a problemas complejos, que es el mundo que explican los populistas. Juan Carlos. Sí, yo no puedo añadir. Sí, vamos a ver, yo no puedo estar más de acuerdo en todo lo que dice Nacho, ¿no? Pero el único tema que a mí me da miedo es que al final es cierto que el populismo ahora pues, puede ser derrotado. Los países que estoy totalmente de acuerdo, los países que han tenido una actitud o líderes más populistas y que han trivializado la pandemia, pues están ahora sufriéndolo en sus carnes de forma mucho más terrible que cualquier otro. Pero yo también creo que la memoria es frágil en los pueblos, ¿no? Y no tardan mucho en esas cosas en olvidarse, ¿no? Lo que me da miedo es que ahora mismo, si la economía no se recupera bien, si la situación económica se deteriora los próximos años, vemos un aumento de la pobreza, ya lo estamos viendo en España con las colas ante los bancos de alimento, ante las parroquias, ante los sitios. Vamos a ver un aumento muy importante del desempleo en España este año y seguramente el siguiente. Bueno, pues que eso sea un nuevo caldo de cultivo para un populismo 2.0 que de otra manera se configure, pero que al fin y al cabo pues vuelva a estar ahí mientras haya desigualdades, mientras haya poco crecimiento, desempleo. Pues eso es el terreno abonado perfecto para, no sé si esos populismos con la forma que los hemos tenido o nuevos populismos, pero mucho me temo que van a estar acechando, ¿no? Porque al final esas soluciones simples a las que Nacho se refería, pues siempre son aplicables en momentos de deterioro económico y de deterioro social. Y me temo que vamos a vivir esas dos cosas, ¿no? Yo creo que las políticas de la Unión Europea, tanto
en su vertiente monetaria como fiscal, van a ser claves para tratar de minimizar. El problema no es en España, el problema no es el populismo en Grecia, en Italia, en España. El problema es que el populismo acabe con el proyecto europeo. Hay muchos populistas que están, o muchos populismos que están interesados. Lo hemos visto en el Reino Unido con el Brexit, lo hemos visto en Francia, en Italia. Y, bueno, nosotros afortunadamente aún estamos vacunados contra el populismo antieuropeísta, pero no sabemos la duración de esa vacuna, ¿no? Como tampoco sabemos la duración de la inmunidad ante el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, es un riesgo que está ahí y un riesgo que vamos a tener que afrontar, y que es muy importante que Europa desde Europa se tomen todas las medidas necesarias para evitar precisamente que esa situación económica y social se deteriore y que ese populismo vuelva a encontrar un caldo de cultivo en el que crecer y desarrollarse. Muy bien, Juan Carlos. Acabas de hablar de Europa. Esta es una pregunta para Nacho. Nacho, ¿crees que podríamos asistir a un momento refundacional de Europa, a la Hamilton en Estados Unidos, cuando se decide impulsar la Reserva Federal? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cuál crees que puede ser el impacto de esta pandemia desde el punto de vista político y económico y financiero de Europa a efectos de una posible refundación? ¿Seremos capaces de luchar contra esos populismos y ir a un modelo mucho más federal? Primero, la idea de Hamilton suponía transferir, o que el gobierno federal se hiciera cargo de deudas estatales, y se basaba en la premisa de que el gobierno federal era elegido por los ciudadanos. Es decir, que ideológicamente lo que hay en Europa no es nada parecido, porque el gobierno de la Comisión Europea no es elegido, es tecnócrata, ¿no? Con lo cual, la idea de que nuestras responsabilidades fiscales acaban teniendo relación con la idea de la democracia aquí no cuadra, con lo cual me parece que no es un paralelismo. La segunda idea, el hecho de que las deudas estatales se vuelvan federales, pues te crea un mercado líquido y fuerte de deuda soberana. Aquí estamos hablando de que las emisiones de bonos que va a hacer la Comisión Europea para financiar el plan de reconstrucción van a ser 6 puntos de PIB aproximadamente, que contrasta con los 90-95 que mantendremos los estados. Es decir, que sí que es un primer paso para hacer eurobonos, pero estamos hablando de que la relación es básicamente pues, 15-1, cuando en Estados Unidos pasó a ser 100-0, ¿no? Una segunda gran diferencia, ¿no? Tercero, la Reserva Federal se creó en el año 13 y ha trabajado muy de la mano del Tesoro de los Estados Unidos para luchar contra las crisis. Esta vez el ECB está haciendo grandes méritos para luchar contra esta crisis, pero no tiene un Tesoro europeo, con lo cual es una gran diferencia, ¿no? Al final el euro y Europa es una idea que se crea a golpe de crisis, y yo creo que esta crisis iba a ser una oportunidad que nos debería permitir pues, culminar la unión bancaria, que es fundamental, pero me parece que el hacer paralelismos rápidos con Estados Unidos es un error, porque tenemos una historia diferente, tenemos jurisdicciones fiscales diferentes, y sobre todo que Europa pues, empezará a recaudar impuestos, pero van a ser extremadamente limitados. El principal peso de la recaudación de impuestos va a seguir en manos de los estados nacionales, y tu capacidad para atender a la deuda al final depende de tu capacidad para levantar impuestos. Con lo cual, yo creo que hay enormes diferencias frente a Estados Unidos en lo que respecta a nuestra arquitectura financiera. Juan Carlos. Sí, las diferencias son totales, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que valorar es un poco el camino en el que estamos, ¿no? Es cierto que Europa se ha construido a golpe de crisis. El último ejemplo que tenemos es con el Brexit, ¿no? Cuando surgió todo el tema del Brexit, pues se pensaba que iba a ser una especie de puntilla para el proyecto europeo y bueno, pues ha sido, al menos de momento, algo un poco contrario, ¿no? Es decir, ha fortalecido el proyecto. Los 27 han tenido una voz única, o más o menos única, frente al Reino Unido. Y ahora, cuando ha llegado esta crisis, pues se han dado pasos decididos, sobre todo en el ámbito fiscal, para tratar de ir, bueno, pues empezando a construir algo parecido a esa unión fiscal, que seguramente tardaremos mucho en ver, pero de la que parece que se empiezan a dar los primeros pasos. Vamos a tardar mucho en verla, como también vamos a tardar mucho en ver esa unión bancaria, pero realmente el inicio de la unión bancaria se hizo cuando, precisamente, a raíz de la crisis financiera y a raíz de la crisis bancaria que tuvo el sistema financiero, de la crisis que tuvo el sistema financiero en Europa, ¿no? Por tanto, bueno, pues los pasos en Europa siempre son lentos, pero también es cierto que armonizar los intereses de 27 países, de su padre y de su madre, con intereses estratégicos, políticos, de todo tipo diferentes, pues no es sencillo, ¿no? Y Europa, pues aunque avanza lento, pues va avanzando, ¿no?
Y bien, esta crisis seguramente nos dejará mecanismos más resolutivos, nos dejará mecanismos más solidarios y esperemos que también nos deje una forma de afrontar las crisis sanitarias diferente, ¿no? Hemos dado un mal ejemplo de cómo se tiene que afrontar una crisis sanitaria. Cada país ha ido un poco, sobre todo al principio, por su lado. Bueno, yo creo que todos esos mecanismos de coordinación son importantes, los fiscales, los monetarios, los económicos, pero también otro tipo de respuestas políticas ante cosas como esta, que ni podíamos esperar, pero que no estamos exentos de que nos vuelva a ocurrir en el futuro. Sí, hablas de crisis sanitaria y ahí va mi siguiente pregunta. En estos momentos oímos hablar, ¿no?, del gasto en sanidad, de que ha habido recortes. Son muchos políticos oportunistas o no lo sé, que dicen o que manifiestan que parte del fracaso de la gestión o del elevado ratio de muertes que ha habido en algunos países, en el nuestro en concreto, se ha debido a todos los recortes previos, etcétera. Si ahora lo que se pide es una mayor inversión en sanidad, ¿cómo se va a financiar en un momento en el que vamos a entrar o estamos ya en una crisis parecida a la de la Segunda Guerra Mundial? ¿De dónde se va a poder financiar una nueva estructura sanitaria que nos proteja de estas situaciones? Nacho, para ti. Bueno, la premisa me parece una tontería. El hecho de culpar a que si hay un gasto sanitario u otro de si se ha gestionado bien o mal una crisis son dos cosas muy diferentes. Una pandemia se gestiona tratándola pronto. Si no se han tomado decisiones pronto, es decir, cuando han aparecido 100 casos, antes de 2 semanas tienes que estar confinado y si ha retrasado la decisión 6 semanas por una serie de criterios o por ineficiencia, no vale culpar a si se ha gastado más o menos en sanidad. Es un tema de eficacia de gestión y no tanto de gasto sanitario. Esa primera premisa, ¿no? Estados Unidos es un buen ejemplo, un país que gasta mucho en sanidad, gasta muy mal en sanidad y es un desastre cómo gestionar la pandemia, ¿no? Suecia sería otro ejemplo bueno también. La segunda idea es que si miramos el gasto real en sanidad, en pensiones y en educación, por decir las 3 principales partidas de gasto, desde antes de la crisis ahora, neto de inflación, la sanidad está a cero, o sea, ha ido aumentando su gasto en línea con la inflación. Eso de que ha habido recortes neto de inflación es mentira. Las pensiones han subido 8 puntos en gasto real, la educación ha bajado 20. Y esto es muy sencillo, es un tema asociado a la democracia. Son 9,5 billones de votos los pensionistas, son 4,5 los jóvenes y tienen clarísimo los políticos a quién fastidiar. Y es básicamente, si hay que recortar el gasto, se recorta a la gente que no vota, ¿no? Y es lo que te genera es un pasivo el día de mañana para tu capacidad como país para tener un futuro, ¿no? Con lo cual, el tema del cortoplacismo, es decir, ahora se arregla esto pues subiendo el gasto sanitario de 6 puntos a 7, me parece que la clave no es gastar más, sino gastar mejor. Y el problema siempre asociado a la política es que se plantea voy a gastar más y como tú bien dices, Carola, no se plantea cómo voy a ingresarlo. Y esto está asociado a la calidad de una democracia, ¿no? Hay democracias como la holandesa, donde si un partido político plantea una idea de gasto, voy a hacer puentes en todos los ríos de Holanda, te obliga la autoridad fiscal independiente a publicar qué impuestos vas a poner y cómo vas a financiar ese gasto. Y si no, no te dejan publicar el programa. Y yo creo que estamos ya en un punto de madurez como democracia para exigir que cuando se plantean ideas de mayor gasto, de todo tipo, pues se planteen también las ideas de cómo se va a generar estos ingresos. Y el que sabe un poco de Hacienda Pública sabe que el impuesto a los ricos, subir el IRPF a la gente que gana 300.000 euros, esto apenas recauda y por lo tanto son cartas a los Reyes Magos. Entonces, si somos maduros, afrontémoslo, hay que afrontarlo, ¿no? Gastos igual a ingresos y los ingresos hay que ver de verdad. Y hay solo 2 fuentes de ingresos, o 3, que se puede generar de ingresos en España. La primera es reducir el peso de los IVAs en reducido. En España, un 44% de bienes en IVA reducido. En muchos países es un 5%, y esto pues te choca con los lobbies. Segundo, subir el IRPF a las clases medias, gente que gana 25.000 euros. Esto es lo que recauda, si no, no se recauda. Son pamplinas. Y tercero, es reducir la economía sumergida de 17 puntos a 9 puntos. Y eso implica ayudar a que las empresas pequeñas crezcan y no ponerles palos en las ruedas, y es lo que hacemos en general en la actividad política, evitar que crezcan. Juan Carlos, ¿algo que añadir a las reflexiones de Nacho? No, totalmente de acuerdo. Yo no comparto en absoluto el problema de la pandemia que hemos tenido ha sido por recortes los años anteriores sanitarios, ha sido por una muy mala gestión, llegamos muy tarde y por eso lo hemos pagado, ¿no?
En primer lugar, no es porque estuviéramos más al oeste o a otras cosas, como se llegaron a decir incluso, ¿no? Simplemente hicimos tarde las cosas que teníamos que haber hecho mucho antes, cuando ya había la información necesaria para haber tomado decisiones. Eso en primer lugar. Y también estoy muy de acuerdo en el tema de que lo importante no es lo que gastas, sino la eficiencia del gasto. Se ha recortado mucho el gasto en educación, pero el problema para mí no es tanto en la forma en que, la cantidad de gasto que se ha recortado en educación, sino la propia configuración del sistema educativo en España. Nosotros tenemos un sistema educativo desde hace mucho tiempo que no está buscando la excelencia y que simplemente pues, es capaz de ponernos a la vanguardia del país en Europa, del país con la mayor tasa de abandono escolar, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema tanto de dinero como de metodología, como de formas, como de objetivos del sistema educativo, y eso es lo que no vamos a solucionar por más dinero que le pongamos ni al sistema sanitario ni al sistema educativo. A nosotros se nos hinchaba la boca, o a muchos políticos se les hinchaba la boca diciendo que España tenía el mejor sistema sanitario de Europa y que nuestro sistema sanitario era maravilloso, y ya vemos cómo se ha colapsado a las primeras de cambio. Y tampoco yo considero que tengamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo cuando la gente tiene que estar esperando a lo mejor 6-8 meses en unas listas de espera. Yo creo que eso es algo que es simplemente el resultado de una mala gestión. Algo no se está gestionando bien cuando puedes mantenerlas en un momento determinado, ahora es lógico, cualquier cosa, ¿no? Pero no que estructuralmente mantengamos las listas de espera como algo natural y como algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. No, eso es simplemente una mala gestión de un servicio, en este caso de la sanidad. Por tanto, son importantes los recursos públicos, por supuesto, pero también es importante la gestión a la hora de evitar las eficiencias que nos acompañan en aspectos, en este caso, de la educación, aspectos de la sanidad. Y con los impuestos, pues es cierto, es que realmente donde están los yacimientos de dinero es eso, es en el IVA, es en renta, tal vez algo en sociedades, porque nosotros hemos perdido mucha recaudación en sociedades, independientemente ahora de pandemias, no pandemias, pero lo que tenemos que hacer es una verdadera reforma fiscal. Nosotros mantenemos tipos impositivos que no destacan especialmente, que están más o menos en la media, quitando efectivamente la cantidad de súper reducido que hay en el IVA, pero en renta, en sociedades, nuestros tipos no son especialmente diferentes de los de otros vecinos nuestros y socios, y en cambio nuestra recaudación es bastante menor, ¿no? Por tanto, tenemos que aumentar la eficacia de nuestro sistema tributario para recaudar más. Solamente recaudando más podrás gastar más, no recurriendo a la deuda. Pero donde yo realmente soy muy escéptico es en lo que decía Nacho de tratar de aumentar esa conciencia fiscal, no ya en los ciudadanos, sino en la clase política, ¿no? El llegar a ese ejemplo que ponía de Holanda, me parece imposible en la España que yo conozco y en la que me temo que me va a tocar vivir en los próximos años, ¿no? Entre otras cosas porque a la autoridad fiscal independiente que tenemos aquí no le hacen caso, primero el gobierno, no le hace caso nada, ¿no? Y en segundo lugar porque yo creo que nuestra clase política tiene que madurar y tiene que asumir ciertas cosas, ¿no? Y sin esa madurez de la clase política, como que no podemos gastar recurrentemente más de lo que tenemos, es imposible que la sociedad acabe asumiendo ese principio. Hoy en España lo único que pensamos es que tenemos derecho a todo, tenemos derecho a más sanidad, a más prestaciones, a más desempleo, a más ayudas, a más todo, pero no tenemos la obligación de financiarlo, o al menos no lo pensamos así, o al menos una inmensa parte de la sociedad española no lo piensa así. Y eso simplemente por pedagogía política. Cuando un gobierno quiere transmitir una idea a la ciudadanía, pues lo consigue en el tiempo. Evidentemente, no de la noche a la mañana, seguramente, pero al final, cuando, como digo yo, te pones pico y pala, acabas consiguiendo eso. Pero en este aspecto, en los últimos 40 años no se ha hecho nada de pedagogía. Es más, si ha habido ejemplos por parte de las administraciones o de la clase política, han sido justo en el sentido contrario. Corrupciones, apropiamientos, todo eso que hemos visto, que al final es un mensaje pues, que va en la dirección contraria. ¿Cómo le vas a pedir a la gente que paga impuestos y cumpla con sus obligaciones fiscales, o le vas a decir que le vas a subir sus impuestos cuando es recurrente que uno se lo están llevando, lo están robando, hay casos de corrupción, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Realmente el ejemplo que ha dado nuestra clase política y nuestro sistema político en este sentido ha sido verdaderamente nefasto en los últimos 40 años y mucho me temo que va a seguir siéndolo en los próximos años. Bueno, ojalá, esperemos que no. Comparto contigo totalmente la reflexión. Hablabas de pedagogía política. Para mí tiene que ver con la educación, tiene que ver absolutamente con la educación. Yo sí creo que hay un sector, por llamarlo de alguna manera, un sector estratégico para cualquier país es la educación. Dicho esto, a las personas que estáis en el chat,
os propongo que hagáis preguntas. Hay muchos comentarios, tanto para Nacho como para Juan Carlos. Les están gustando mucho vuestras reflexiones. Hablan de la sociedad civil. ¿Qué papel puede tener la sociedad civil en la posible reconstrucción, ¿no?, de lo que es una estructura mucho más cívica de nuestro país? Pero yo tengo una pregunta más concreta, que es sobre los sectores. Si el sector turístico, que es uno de los más relevantes de nuestra economía, va a estar tocado una larga temporada hasta que no haya vacuna, desde luego, ¿cuál pensáis que puede ser el sector, o cuáles pensáis que pueden ser las industrias que en nuestro país vayan a tomar la tracción suficiente para ir empujando hacia adelante? Nacho. La única que puede hacerlo en muy corto plazo y crear 500.000 trabajos en 9 meses es la construcción, es el sector promotor. España es un país que tradicionalmente ha construido 200.000 casas al año. El año pasado hicimos 105.000 y alcanzamos máximo 30.000 el año 2006. Entonces, se trata de que este sector vuelva a alcanzar las 200.000 viviendas, que ni es territorio de burbuja ni territorio bajista, y más o menos por cada casa se crean 4 empleos. Entonces, esto es fundamental porque te puede movilizar una parte del empleo que se ha perdido en el turismo, ¿no? La forma de hacerlo es muy sencillita. Es un programa que se llama Help to Buy, que lo han hecho los británicos o los canadienses, porque en España hay muchas parejas jóvenes que quieren comprar casa, que pueden pagar la hipoteca, pero que no tienen el 20% que te hace falta para dar de entrada, más los impuestos horribles que tienes que pagar el día que te compras una casa, ¿no? Entonces, ¿la solución cuál es? Pues que el banco, en vez de darte un 80% del precio de la casa, de la tasación, te dé un 95%, y ese 15% te lo garantiza el Estado español al banco a través de un aval. Es decir, que no le genera un coste al Estado. El Estado, con esta medida, pues puede generar mínimo 50.000 viviendas más, generaría pues mínimo 250.000 de puestos de trabajo, recaudaría 15.000 millones más de euros al año, provocaría que pues gente joven pueda acceder a la vivienda, mejoraría la natalidad y aparte la gente en general, cuando tiene una casa, tiende a ser políticamente más moderada, ¿no? Yo creo que es algo que tiene todo el sentido y que va a ser aprobado. Hay que hacerlo bien y esta va a ser, yo creo, la única herramienta de corto plazo que nos va a permitir pues salir más rápido de la crisis, ¿no? Hay otras medidas que se pueden hacer más de medio plazo en régimen laboral, fomentar el mercado único para fomentar un poco la industria, pero ninguna medida va a crear trabajo tan intensamente y tan rápidamente como esta. ¿Compartes esta opinión, Juan Carlos? ¿Alguna otra sector que nos pueda ayudar? Sí, el sector de la construcción, pero Nacho ha hablado de la parte privada, bueno, la parte de habitacional, residencial. También la obra pública puede ser un buen yacimiento de empleo en el corto plazo, ¿no? Lo que pasa es que ahí vamos a chocar con limitaciones presupuestarias, ¿no?, que es las que seguramente nos van a acompañar, pero evidentemente es la forma. El pensar que hay otro sector. Ahora se habla mucho de las energías verdes. Volvemos otra vez al mantra del año 2009, de la anterior crisis, que las energías verdes y la descarbonización de la sociedad nos van a generar miles de puestos de trabajo. Eso es una auténtica falacia. Es decir, no tiene nada que ver. Por supuesto que es importante que descarbonicemos, que apostemos por las energías verdes, pero no busquemos ahí un yacimiento de empleo que no lo vamos a encontrar. Sectores intensivos en mano de obra pues son prácticamente la construcción, más en su vertiente residencial que en obra civil, y pocas más cosas tenemos en el corto plazo para tratar de dinamizar la economía. Evitar un segundo rebrote seguramente es lo más importante. Como vamos a confinarnos, pues mucho me temo que no nos salva a nadie, ¿no? Hablando del rebrote, aquí hay una pregunta de Adalberto de Perú, en la que pregunta, ¿no?, que si realmente lo que ha habido ha sido una mala gestión al inicio de la pandemia, ¿cuáles serían, te lo pregunto a ti, Juan Carlos, las lecciones aprendidas de la mala gestión que acabamos de sufrir, ¿no?, y de ver? Bueno, yo creo que en todo el mundo en general lo que se ha cometido es el gran error que ha sido minimizar el riesgo de la pandemia. Mucha gente, y yo tengo que decirlo, pues allá por el mes de febrero pensaba que esto era una gripe y poco más, ¿no? Empecé, digamos, empecé a verle las orejas al lobo cuando empecé a ver los datos de Italia, cuando esto nos llegó a Italia, pero mientras estaba en China yo creo que todos pensábamos que esto, habíamos tenido otros ejemplos antes, ¿no?, como la gripe aviar y otras cosas por ahí, el SARS famoso, que bueno, pues al final generaron mucho ruido, pero no pasó nada, ¿no? Entonces ahí creo que ese ha sido el gran error. Pero una vez se ha sido consciente y los gobiernos y las autoridades sanitarias han sido conscientes de los riesgos, pues creo que el problema principal ha sido la falta de
la falta de actuación decidida en algunos países. Yo creo que en España actuamos tarde por cuestiones no meramente sanitarias, sino básicamente políticas, y teníamos que haber tomado medidas pues seguramente 1 o 2 semanas antes y eso nos hubiera ahorrado mucho. Y Nacho lo explicaba antes muy bien, aquellos países donde los líderes han sido más irresponsables pues son los que están lidiando con la parte peor de la pandemia, mientras que en Europa en general estamos saliendo, como decían ahora, ¿no? La curva está aplanándola, pues en sitios como Estados Unidos, como Brasil, pues están sufriendo ahora mismo las peores consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues sus líderes han minimizado el efecto, yo creo que han trivializado muchísimo la situación y lo peor es que lo siguen haciendo, no acaban de aprender cuando estamos viendo que la pandemia está rebotando fuertemente en Estados Unidos, sigue muy alta en Brasil, ¿no? Entonces creo que eso es la principal lección aprendida, ¿no? El que tienes que ser muy cuidadoso con estas cosas. No estábamos prevenidos, nuestra generación nunca ha vivido algo parecido a una pandemia a estas y seguramente pues eso nos ha hecho minimizar el riesgo. Lo que no es aceptable es que a estas alturas de la película haya países y líderes que siguen minimizando, trivializando y anteponiendo otra serie de intereses a los meramente sanitarios, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender para el futuro? Pues creo que al menos en España, en Europa, deberíamos saber gestionar o tener una especie de reserva estratégica o capacidad de producción de determinadas cosas. El espectáculo que hemos visto con esa especie de mercado persa o turco, como llegó a ser definido, de comprar cualquier cosa en China, las mascarillas, los EPIs, todas estas cosas que al final te daban gato por liebre, pues es absolutamente ridículo, ¿no? Creo que deberíamos aprender mucho en tener ciertas, no sé si reservas estratégicas, capacidad de producción, pero si esto ha pasado una vez es probable que vuelva a pasar en el futuro. No sé si con tanta intensidad, pero desde luego no nos puede volver a pillar desprevenidos, al menos en lo que es lo relativo a tener esos ciertos equipamientos, ciertas cosas que son necesarias para minimizar los efectos de esto. Totalmente de acuerdo. Hombre, no ayuda que, hablando de mercado persa, no es muy estimulante leer los aprovisionamientos, como hoy hemos leído, ¿no? Que Estados Unidos ha comprado toda la producción de Gilead para los próximos meses. Me temo que desafortunadamente podremos entrar en un mercado persa internacional y lamentablemente no sé si nuestro país está preparado y tiene la infraestructura de investigación necesaria y las inversiones necesarias en farma como para hacer frente a una nueva situación tan compleja, ¿no? Esperemos que prime el civismo y que sepamos protegernos. Esta pregunta va para ti, Nacho, te va a gustar y tiene que ver con lo que acabo de comentar de civismo. ¿Tú crees que hay alguna manera de articular a la sociedad civil para que, en caso, o sea, para evitar estos, digamos, situaciones de populismo, para que entremos en razón, para que realmente la política no inunde y no contamine las conversaciones y lo que es la convivencia de un país en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, ¿no? A mí personalmente me ha parecido, no sé, hemos visto en nuestro Parlamento situaciones realmente curiosas, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Tú cómo crees que la sociedad civil puede articularse para dotar de rigor, para dotar de sensatez y de acción cívica en una situación como esta? Bueno, la pregunta tiene 2 respuestas. Una, yo creo que la capacidad de un político para hacer el mal es inversamente proporcional a la ratio de deuda sobre PIB, ¿no? Cuando tienes 30 puntos de deuda puedes hacer muchas normalidades y te cargas un país. Cuando tienes 100 puntos tu margen de actuación es muy reducido, ¿no? Y gracias a eso pues soy relativamente optimista. Te puedes cargar un país como Venezuela. España con 100 puntos no puedes hacer ninguna tontería. Puedes decir tonterías, pero hacerlas no puedes. Porque entonces te sube la prima de riesgo y ahí te controla automáticamente y eso pues me parece una buena noticia, ¿no? Desde el punto de vista de sociedad, yo creo que la clase política es un reflejo de la sociedad. No vale buscar un chivo expiatorio y decir la culpa es tuya, sino que al final tenemos lo que tenemos por nuestra culpa, ¿no? Y digo un ejemplo concreto, ¿no? El ministro de Sanidad es licenciado en filosofía, ha sido político toda su vida y gestiona las epidemias, ¿no? A mí si pusieran en mi puesto para dar clase de economía a un futbolista de segunda B, pues el IE tendría un problema muy grave, ¿no? Y los alumnos se quejarían. Y viceversa, si me pusieran a mí a dar clases de programación en Python, pues automáticamente pues, habría una queja de los alumnos, a mí me echarían, ¿no?
Bueno, pues el problema no es tanto que entre los políticos se nombren encargos por lo que no sirven, sino el silencio de la sociedad civil por decir, oye, tú vas a gestionar una epidemia, yo quiero una persona preparada, como la que tienen en Portugal, ¿no? Entonces, yo entiendo que los políticos, ante la mansedumbre de los votantes, hagan lo que les da la gana de una forma irresponsable, pero la culpa no es de ellos, es nuestra. Y eso pasa por articular una sociedad civil fuerte y eso pasa por tener una prensa libre y bien financiada. Si tenemos una prensa que no es libre, que está controlada en gran parte porque está financiada por bancos y nos negamos a pagar medio euro al día por un periodismo libre, entonces estamos condenados a las galeras. Bueno, no puedo decir si, bueno, sí, coincido totalmente en lo que dices y no quería terminar el debate como con una sensación así agridulce. Quiero dar las gracias. Hay un montón de comentarios por aquí de personas de todo el mundo absolutamente encantados con vuestras apreciaciones. Se habla también de digitalización. Yo es una pregunta que no termino de entender bien. Si el levantar el país va a venir por puestos o posiciones digitales, es algo que todavía tengo que digerir bien lo que significa, sobre todo porque yo creo que después de tantos meses de confinamiento me estoy volviendo tremendamente analógica. Dicho esto, sí, o sea, no me gusta la palabra de la nueva normalidad. Esto no es normal, esto es absolutamente anormal. No me gusta que nuestra vida esté interferida por pantallas, me gusta la gente y aunque confío, o sea, puedo tener mis dudas respecto a los distintos sistemas políticos de las administraciones de cualquier signo. Lo que sí creo, y lo digo un poco para finalizar esta charla, es que hay muchos españoles, cuando digo españoles digo personas normales, que han demostrado a lo largo de este confinamiento una capacidad de resistencia, de aceptación y de civismo totalmente sorprendente. Y eso, y todas las personas que han estado al frente del día a día de la gestión, los médicos, las fuerzas de seguridad del Estado, los reponedores, etcétera, han sido clave para que ahora pues estemos en el momento en el que estamos. Es un momento súper complicado desde el punto de vista económico y político, pero con el que estamos viendo algo el final del túnel, ¿no? Sin más, un mensaje, digamos, de cierre, esperemos que un poco más positivo. Esperemos que seamos capaces de aguantar las oleadas que vengan, si vienen, y que entre la creatividad y el tesón de los españoles que estamos aquí y de otras personas de otros países que están aquí en nuestro país, pues que consigamos un poco salir de la mejor de las maneras posibles. Por mi parte, nada más. Os digo comentarios. Pues da gusto escuchar a personas con criterio que explican bien la realidad. 100% de acuerdo con lo que decís. Muy buena charla. Menudo repaso. En fin, gracias Juan Carlos. Gracias Nacho. Espero que nos emplacemos a otra en otro momento. Y a vosotros que estáis escuchándonos también tendremos algunas sobre el sector inmobiliario en los próximos días y espero veros de nuevo por aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, mucho ánimo. Gracias.